Eh, entonces hoy comenzamos con la segunda clase. Eh, Estamos viendo cristologías en tiempos posmodernos. Allí hoy va a exponer capítulo uno, Ronald, después capítulo 2, Pablo, pero Pablo hizo con otro material, pero igual. Él haga brevemente lo que él preparó, pero si puede hacerlo sin PowerPoint, pero eh, con ese material manual que tenemos, no es tan difícil. Por eso que ayer nosotros estuvimos viendo la importancia de la cristología, ¿no? Que es fundamento de la fe cristiana. También es el punto inicial de la teología cristiana. ¿Mm? También que cristología determina la fe eh, ¿mm? de toda la teología, también toda nuestra fe. Porque si eh, nos desviamos o tergiversamos en algo, como que toda la teología se desvirtúa, ¿no? Ese tema es la que hemos nosotros estuvimos hablando en capítulo uno. Pero hoy en día, en este tiempo de la posmodernidad, eh, por ejemplo, a partir del siglo tercero hasta la Edad Media, eh, los cristianos comenzaron a preguntar quién es Jesucristo, ¿no? Entonces ayer hablamos en Credo Niceno, claro, Constantino había convocado a un concilio ecuménico mundial. Se reunieron todos los representantes de toda la iglesia y allí en Concilio de Nicea, eh, claro, hubo enfrentamiento entre Arrio, los seguidores de Arrio, se le dicen arrianos, y después eh, Atanasio, allí eh, mm, que hubo un choque, una confrontación, porque Atanasio defendía la Trinidad, defendía la deidad de Cristo, pero Arrio eh, eh, decía que si bien Jesucristo es Dios, pero no es igual a Dios, verdadero Dios o Dios Padre, ¿no? Entonces es un Dios menor. Por eso se le dice concilio de Iota, ¿no? Iota. Claro, la controversia era homoousios, en griego, homoousios quiere decir igual, sustancialmente es igual al Padre. Homo quiere decir igual, ¿no? Usios, sustancia, ¿no? De la misma sustancia. Pero Arrio decía homo y usio. Es parecido, claro, por eso se le dice iota, ¿no? Iota. Miren que este año yo considero que es muy importante estudiar idiomas originales, griego y hebreo. No sé si estudian allí en Perú también. Mm. ¿Estudian? Sí, pero oh, este año nosotros hemos invitado desde Estados Unidos, viene el día 17 de febrero, un profesor que enseña eh, idiomas originales. Él es profesor de idiomas, pero no solamente la gramática, alfabeto, sino que leer directamente en hebreo y en griego. Ese es el desafío que ahora, este año y año que viene, vamos a hacer con seminaristas. eh, claro, familiarnos con, uh, desde el idioma original, porque muchas veces
la traducción, como dice, traditore es traidor, ¿no? Cambia el sentido, no es fiel. Entonces, a veces es mucho mejor leer desde el texto original. Entonces, eh, en este concilio, que, que se le dice concilio de Iota, porque miren que muchas veces las sectas o los herejes agregan, ¿no? Agregan, ¿m? Agregan, dan vueltas o parece que más sabio, ¿m? Agregando algo. Entonces, miren que hubo muchos seguidores de Arrio, entonces, en cantidad de representantes y de líderes, estaban más a favor de esta doctrina arriana del iota, ¿no? Que agregaba homoi usios, de la sustancia parecida, ¿no? No es la misma, sino parecida. Entonces, mm, claro, de ahí como que influido por la filosofía, Arrio y después los que defendían eran de la iglesia alejandrina, ¿no? Nosotros sabemos que en los comienzos del cristianismo, siempre allí Alejandría era cuna de filosofía, de la ciencia, entonces allí estaba la biblioteca más grande del mundo. Entonces, miren que la Septuaginta también se tradujo del hebreo al griego en Alejandría. Entonces, allí que quiso hacer una cierta síntesis entre filosofía platónica dentro del cristianismo. Entonces, claro, Jesucristo es como un demiurgo, es a través de él, Dios creó el universo, pero no es mismo Dios, mismo Dios. Es como un semidios, ¿no? Semidios. Podríamos decir como Dios, pero no es el mismo Dios que es el creador, que es el Dios Padre, ¿no? Entonces, eh, eh, Arrio y las iglesias alejandrinas eh, negaron la divinidad de Cristo, ¿no? Entonces, allí hubo esta confrontación, pero sin embargo, el Espíritu Santo, que guía hacia la verdad, también Atanasio, que viene de la tradición antioquena, que es más bíblica, ¿m? Miren que en la historia, ustedes si leen González, Justo González, allí, Pensamiento del Cristianismo, en ese libro, nos habla que hay tres corrientes, ¿eh? Del desarrollo de la doctrina cristiana, claro, de la iglesia alejandrina, influido por la filosofía, eh, claro, muy filosófica, las doctrinas. Entonces, para ello oh, le costaba aceptar esta doctrina de la Trinidad y también doctrina cristológica bíblica. Pero la segunda corriente de pensamiento o de doctrina de fe, que es más bíblica, es de la iglesia antioquena. Su base estaría en Antioquía, ¿no? En Antioquía. Claro, pero sin embargo, en todos los concilios ecuménicos en la historia, vemos cómo el Espíritu Santo protege la iglesia, la Biblia, y que todos los concilios ecuménicos tiene base bíblica, ¿no? ¿Mm? Y después la tercera corriente, nosotros sabemos que la Iglesia de Roma, eh, no tanto en la doctrina, sino que ellos lo que les interesaba más era la política, la administración de la Iglesia, ¿no? Entonces, eh, en la historia, eh, vemos que tuvo que definir la doctrina cristológica, pero en este
concilio niceno, finalmente todas las iglesias levantó la mano de lo que enseñaba Atanasio. Por eso yo le dije que leyera ese libro de Atanasio, La encarnación del Verbo, porque si negamos la divinidad, también se cae la doctrina de la encarnación. Y después, eh, a lo largo de la historia, que comenzó con Concilio Niceno, después, a través de diferentes concilios, finalmente en el siglo V, en, en el año 451, otra vez hubo un concilio ecuménico muy importante en Calcedonia, en Calcedonia. Por eso, por lo menos, ustedes tienen que conocer dos concilios importantes que definió la doctrina cristológica, es Concilio Niceno y Calcedonio. Entonces, allí, en Calcedonia, se define, Nicea, la Trinidad, la divinidad y Cristo, pero allí en Calcedonia se define eh, la dos naturaleza de Cristo, es decir, la naturaleza divina y humana, y una persona. No es que haya dos personas de Cristo. No es que hay persona divina y persona humana, sino que hay una sola persona que es persona de Jesucristo. ¿Mm? ¿Mm? ¿Está bien? Entonces, allí en Calcedonia se define finalmente divina y humana, ¿no? Entonces, es porque hubo controversia ahí con Nestorio, que era obispo, también influido filosóficamente, Nestorio, y después por el oriente comenzó a difundirse las doctrinas que sostenía Nestorio, pero que fue a India, China, después por Persia, por todas estas regiones, pero que finalmente comenzó a desaparecer paulatinamente y como que la Iglesia Universal Ecuménica reafirmó la doctrina calcedónica, ¿no? Calcedónica. Por eso, por lo menos estas dos concilios, ustedes tienen que saberlo. Y después en la historia vemos como que eh, se interesó mucho por la divinidad de Cristo. Es decir, que Cristo, Dios, es el creador, como Dios preexistente, eh, y después Dios que gobierna estando sentado en la diestra del Padre, pero después en la modernidad, a partir del siglo XVII, miren que ustedes cuando leen el libro de Louis Bercot, que yo compartí hoy, también Wayne Grudem, van a ver que a partir del siglo XVII, desde la iglesia protestante, es decir, desde la iglesia evangélica, desde Alemania, comenzó a desarrollarse una teología moderna basada más a través de la filosofía que la fe bíblica. Entonces, el teólogo moderno, nosotros decimos Schleiermacher como el padre de la teología moderna, a través de él comenzó a desarrollarse una teología eh, más racionalista. Entonces entró el racionalismo dentro de la iglesia en Alemania y luego a partir de Alemania comenzó a propagarse por toda Europa, ¿no? Entonces allí se interesó más en cristología, pero en la parte más humana. Entonces los teólogos alemanes comenzaron a separar entre
Cristo de fe y Cristo histórico. Entonces, ellos decían que en la Biblia encontramos a Jesucristo de fe, es decir, de la comunidad de fe que eh, comenzaron a desarrollar una cristología de fe, pero no realmente la vida de Jesucristo en la historia. Entonces, hubo una separación entre Cristo de fe y Cristo histórico y que, eh, por ejemplo, este teólogo Bullman decía que hay que hacer una mitologización, porque en tiempo antiguo hay mucho mito mezclado con la realidad, con la historia, entonces lo que nosotros tenemos que hacerlo es sacar toda esa parte mitológica y encontrar a Jesucristo histórico verdadero, hombre, hombre, ¿no? Entonces, de ahí comenzaron a desarrollar una cristología ascendente, ascendente, ¿no? Después, en capítulo 1, Ronald va a hacer una exposición, pero oh, que esa teología de cristología ascendente niega la encarnación de Cristo. Es decir, que a veces en la Biblia también encontramos algunas bases que podrían sostener esa cristología ascendente, pero si nosotros desde Antiguo Testamento, si vemos toda la Biblia, la cristología ascendente no sería bíblica. ¿Me entienden hasta acá? ¿Me entienden? ¿Mm? ¿Mm? Sí, ¿me entienden, no? Entonces, ascendente es que comienza a hablar de un Jesús histórico. ¿Mm? ¿Mm? Si bien este Jesús histórico no está separado de Cristo, pero oh, que Jesús no es la encarnación de Dios, no es Dios preexistente, sino que eh, es un hombre, ¿m?, que eh, fue llamado como hijo de Dios. ¿M? Que como Schleiermacher, este teólogo moderno, después los otros, Harnack, Ritschl, todos los alemanes, ¿no? Teólogos alemanes, y después contemporáneos. Después entró en la Iglesia Católica, entonces ponen más énfasis en María que Cristo. Entonces, es que Cristo en realidad es un hombre, un profeta, un hombre extraordinario con una ética noble que por sus enseñanzas, por su vida, por lo que él transmitió, por el juicio de valor, lo que él hizo. Hermano Rubén, no prenda el audio, sí, por favor. Sí. Por lo que él hizo fue llamado hijo de Dios. Se convirtió en hijo de Dios por esa cercanía con Dios, ¿no? Entonces, de allí que eh, en- mm, se desarrolla la teología moderna en cuanto a la cristología, en cuanto a la cristología. Eh, pero esta teología moderna, que en la antigüedad sería herejía, ¿sí o no? Herejía, pero se desarrolló, comenzó a enseñarse en las universidades, en carreras teológicas y por esa teología
las iglesias europeas y las iglesias eh, en Alemania comenzaron a caerse. ¿Mm? 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 Entonces, la teología que niega la encarnación, al fin y al cabo, o como que enseñaría como Jesús histórico, pero que comenzó a ser considerado como hijo de Dios y de hecho después eh, ascendió, resucitó, ascendió y está en la diestra del Padre, pero como que llegó a ser hijo de Dios, llegó a ser hijo de Dios. ¿Mm? Esa concepción comenzó a desarrollarse en la modernidad. ¿Mm? ¿Mm? Alejándose de las enseñanzas bíblicas. ¿Mm? Entonces, miren que por eso en Europa, dentro de la universidad, en la carrera de teología, es muy difícil hablar de la encarnación de Dios, es decir, eh, comenzar a hablar que Dios que se encarnó, y vino al mundo, se hizo carne y estuvo entre los hombres. Esa enseñanza en la modernidad comenzó a perderse. Y luego, en este tiempo posmoderno, comienza a desarrollarse una teología centrada en Dios y que hay, Cristo sería el Mesías, el hombre elegido por Dios y que eh, Dios envió al mundo a esta persona extraordinaria y que a través de él uh, todos los hombres conocen el amor de Dios. Por eso que hoy vemos que enfatiza tanto el amor de Dios, ¿no? El amor de Dios, que, porque habla de la salvación universal de Dios, a todos. Por esa razón que Cristo en otro nombre podría llamarse Buda, también en otro nombre podría llamarse Krishna dentro del judaísmo y después eh, en el islamismo sería Mahoma, ¿no? Al nivel de Cristo, ¿no? Cristo, ¿no? Que lleva a Dios, que lleva a Dios. Entonces, eso es lo que en este tiempo eh, eh, existe o enseña en universidades esa cristología pluralista, pluralista. Es decir, que no hay un solo camino de salvación, no hay un solo Cristo, sino que hay múltiples o varios Cristos. Entonces, de allí podría llamarse Cristo anónimo, Cristo desconocido o Cristo universal, y que como oh, en este contexto posmoderno, como que Dios, si es amor, va a condenar a los hombres, ¿no? Y que va a llevar a que finalmente vaya al infierno, a un tormento eterno. ¿Mm? 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 Sería contradictorio. Por esa ah, cristología posmoderna eh, eh, predomina esta enseñanza de que la salvación también es plural, y que no hay una verdad absoluta, sino que las verdades son relativas y que cada uno tiene un camino para llegar a Dios. Entonces, eh, Cristo no es mismo Dios, sino que hay una separación entre Dios y Cristo, ¿no? Entonces sería como un camino, un medio, un intermediario para llegar a Dios. ¿Mm? En ese contexto, nosotros estamos viviendo, estamos trabajando como líderes, como pastores. mm, Se ha cambiado, claro, antes
En la modernidad, lo importante era la razón, la gente para creer. en- si le damos buena explicación, la gente creía y venía a la iglesia. Y además, algo que se cambió antes y ahora es que la gente antes tenía cierta conciencia del pecado, ¿m? De la culpa y también de la vergüenza, ¿no? Por haberlo hecho. Si hace algo malo, uno se siente mal. Pero hoy en día, una persona postmoderna no se siente la culpa, tampoco la vergüenza, ¿no? Entonces, como que es menos ético, ¿no? No sé si también es así en Perú, ¿no? ¿Mm? Si nosotros vemos los jóvenes de hoy en día, antes cuando roba algo se siente mal, pero hoy en día si roba algo uno dice, "Y bueno, yo necesitaba ya que no estaba usando lo traje prestado, ¿no? Y después ya, y bueno, si me descubrió, ya devuelvo. Bueno, no hice nada malo. ¿Mm? ¿Mm? Y además, aunque mate a alguien, claro, bueno, yo siempre tiene una excusa, ¿no? Un pretexto para justificar su acción. Entonces, como que explicar a Cristo, ustedes lean Louis Bercot, allí Doctrina de Cristo. Miren que yo compartí toda la teología sistemática, pero no lean todo el libro, solamente lean la parte eh, de Doctrina de Cristo. Allí van a ver que primero, antes de eh, doctrina de Cristo, aparece doctrina del hombre, porque Cristo justamente se encarna, viene al mundo eh, por el hombre caído, para redimir al hombre. Se encarnó y vino al mundo, pero eh, el hombre posmoderno no se siente culpable, no se siente pecador. ¿Mm? Entonces es muy difícil hablar de Cristo hoy en día, ¿no? ¿Mm? ¿Mm? Claro, esa es una característica del el hombre posmoderno, que no se siente culpa ni vergüenza, no se siente como pecador. Y después, segunda característica es que antes eh, eh, los hombres, sí, después de esta vida, todos, crean no, o sí, después de esta vida, eh, eh, ah, quizás haya otra vida, ¿no? Haya otra vida eh, que puede existir, o otro mundo después de la muerte, pero hoy en día el hombre posmoderno no tiene esa conciencia o esa sed espiritual de que después de esta vida quizás exista otra vida, ¿no? Es decir, la vida después de la muerte. Entonces, para ellos lo importante es este mundo, su vida presente, ¿no? Esa es un poco la segunda característica del hombre posmoderno. Entonces, en esa situación, oh, sería muy difícil predicar eh, que Cristo vino al mundo y que eh, creyendo en Cristo voy al cielo, ¿m? Y si no le creo, seré condenado y que estaré condenado en el infierno eternamente, ¿no? Eso un poco comenzó a perder interés en ese tema. En ese contexto es muy difícil explicar el Evangelio de Cristo, ¿m? Y que muchos como que tienen menos interés, los jóvenes, la cultura posmoderna. Y después, en tercer lugar,
también antes, por lo menos todos, querían ser buena persona. Yo aspiro, o quiero ser buena persona, ¿m? Hacer cosas, aunque no crea en Dios, yo quiero ayudar a los huérfanos, hacer algo por el mundo, eh, luchar por la bondad del mundo, para el bien de la sociedad o de la familia o de los vecinos, ¿no? Pero hoy en día eh, l- la cultura posmoderna solamente le importa a él, ¿m? Solamente a él, claro, lo que le gusta. ¿M? Eh, eh, entonces se hicieron más materialistas y hedonistas. Esas son tres características. Entonces, en esa, digamos, situación, eh, como en el pasado, o en esta cultura posmoderna, no se interesa tanto por la divinidad de Cristo, sino o- o- nosotros tenemos que predicar a Cristo, porque Cristo, que es el único camino. Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, ¿no? ¿Mm? Si no es por mí, no hay vida, ¿no? Entonces, pero en este contexto posmoderno tenemos que mostrar a Cristo, ¿no? ¿Mm? Entonces, eh, por esa razón, eh, nosotros estudiamos 8 capítulos, ¿m? 8 capítulos, 8 o 9 capítulos de, en este mes, eh, para poder responder en ese contexto postmoderno cómo nosotros podemos predicar o enseñar doctrinas cristológicas en este mundo posmoderno. Esa es, ¿no?, la motivación de este curso de licenciatura. Por eso que nosotros, si bien sabemos que es inapropiado la cristología ascendente, eh, por eso que bíblicamente la cristología descendente, ¿no? Descendente, que Dios eterno, Dios preexistente, el Logos eterno, se encarnó, vino al mundo. ¿Mm? Es decir, que Dios se hizo hombre, Dios se hizo hombre. Esa es la enseñanza. Pero que Él vino al mundo, oh, porque vino al mundo porque ama, y que Dios, estando allí lejos en el cielo, para salvar a los hombres caídos, con palabras, porque Él con palabras creó el mundo, entonces con palabras puede perdonar los pecados. Pero sin embargo, Él mismo vino en persona, ¿m? En carne, vino, vivió, y también murió por nosotros. ¿M? Por esa razón, miren que cuando comenzaron a, influido por la filosofía griega, esta doctrina de los docetistas, que ayer hablamos, de los docetistas, ¿m? Eh, el apóstol Juan, en primera carta de Juan, miren que él dice esta palabra muy importante, ¿no? A ver, vayamos acá en Primera Juan, ¿no? Primera Juan, que esto en tiempo postmoderno es muy importante. A ver, claro. Aquí dice, capítulo 1, dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestra mano tocante al verbo de vida. Este Logos eterno, Dios, que
no es que nos habló, transmitió a través de profetas su salvación, su amor, su entrega, su sacrificio para redimir al hombre caído, sino que Él vino en persona. Por eso nosotros hemos visto, oído y hemos tocado, palpamos con nuestras manos. ¿Mm? Verso 2, porque la vida fue manifestada, la hemos visto, testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Se nos manifestó. Entonces, eh, esto es lo que es importante. Por eso que en este tiempo es muy importante predicar a Cristo con convicción en este tiempo, que no es algo como una teoría, ¿m? Como Cristo divino que está lejos, no, no, Cristo Dios que vino al mundo, que estuvo entre nosotros y que podemos no solamente escuchar, sino que hemos visto, que hemos tocado, que hemos eh, tenido experiencia de él. Eso es lo que nosotros testificamos, ¿no? Pero allí en Primera Juan, capítulo 4, eh, ya entró una secta, una herejía que negaba, ¿m? Eh, que, eh, que Cristo Dios se había encarnado. Por eso, miren que los testigos de Jehová que niegan la divinidad de Cristo también es una secta muy peligrosa, pero otra secta 4 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Mm? Claro, verso 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Cristo ha venido en carne no es de Dios. Este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Mm? Entonces, esto que negaban la encarnación, por- eh, y, ayer hablamos estos, influido por filosofía griega, claro, como que Dios, si es totalmente inmaterial, la materia es mala, pecaminosa, entonces, ¿cómo puede tomar la materia? ¿Mm? Entonces, Cristo cuando se encarnó, ¿es pecador o no es pecador? No, no, no tenía pecado, no tenía pecado. ¿Mm? Eh, pero ellos dicen, claro, entonces, si no tenía pecado, entonces parecía que se encarnó, parecía. Entonces, los docetistas había aparecido. ¿Mm? Y que ¿mm? hoy en día también ya le dije que trata de separar entre Cristo de fe y Cristo histórico. ¿Mm? ¿Mm? Bueno, en realidad hay que sacar todos los mitos y que en realidad Jesús oh, fue un hombre, fue un profeta, se acercó a una verdad. ¿Mm? Y que enseñó la verdad y vivió acorde a su enseñanza y que murió heroicamente en la cruz por la justicia, por la verdad y por el amor. ¿Mm? Entonces, la teología neo-ortodoxa, eh, enseñado por Calvar, miren que los liberales ya no creían en nada, ¿no? Entonces, la desmitologización, ¿no? La encarnación, ¿cómo? No, no, es una doctrina del antiguo mundo. En el antiguo mundo del siglo I, en la antigüedad predominaba mitos, o también explicaciones fantásticas con fábulas. Entonces hay que sacar
esa mitología y encontrar el sentido del Evangelio, el querigma. Entonces, el querigma es importante, ¿no? Entonces, eh, frente a esta teología liberales, cristológicas, el neo-ortodoxos o la teología, cristología neo-ortodoxa de Calvar, comenzó a hablar de la cruz, de la resurrección, pero en realidad eh, Jesús resucitó, ¿m? o, en la fe de la iglesia primitiva. No es que realmente resucitó, ¿no? Miren que entonces en la narración de los hechos de los apóstoles, miren que cuando los discípulos miraban, Jesús comenzó a venir las nubes, que Jesús ahí comenzó a ascender, desaparecer de la vista, y bueno, todas esas explicaciones mitológicas, que no es solamente, son explicaciones que aparecen en torno a Jesús, sino que con otros también explicaban de esa forma, ¿no? Grandes personas que vienen en nubes, eh, también aparecen en China los santos, los monjes que vienen en nube y después desaparecen en nube, ¿no? Entonces todas esas, eh, digamos, explicaciones existen, pero que usemos esas narraciones, pero que en realidad no es que haya sucedido realmente, ¿m? Sino que lo que sucedió fue ese querigma, ese evangelio, sucedió en la comunidad de la fe del pueblo o de la iglesia primitiva. ¿M? ¿M? ¿Está bien? Frente a eso, entonces, claro, si niega la resurrección, la ascensión, después, eh, entonces también tiene que negar la encarnación. ¿Mm? Claro, sí, son la fe que la iglesia confiesa, pero no sabemos si realmente haya sucedido o no. ¿Mm? Entonces, como que la teología de Europa, de Estados Unidos, comenzó a girar hacia esa dirección. También las enseñanzas cristológicas, ¿no? ¿Mm? 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 A ver, ¿alguna opinión? A ver, ¿qué le parece de esto? Mm, mm, a ver, Ahí en el estudio, mm, pastor, mm, en la parte del capítulo 1 dice que hay un desafío para la iglesia mm, de presentar la verdad absoluta tal como es, porque para el mm, mundo es humillante la verdad del Evangelio, mm, pero no reconocen su naturaleza caída mm, y que necesitan conocer a Cristo y el estado, cómo están ante Dios. Es mm, decir, necesitan al Jesucristo histórico, mm, descendente, como dice usted, mm, que vino a ser siervo, a morir por nosotros y presentar un Jesús histórico con sus atributos divinos y la necesidad de arrepentimiento que tienen ante él. mm. Usted corríjame si es así o no. Sí, 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 sí. Es un desafío para la iglesia, para mí, Sí. eso, y por eso Mm, el mundo cree en Dios, pero niega su existencia o mm, con su manera de ser. mm, Como dice Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, ¿verdad? El mm, mundo tiene esa fe de los demonios, como dice Santiago, mm. y no, esa fe tiene que ir acompañada de las buenas obras, y la buena obra es reconocer la necesidad de un Salvador. Y ese es el desafío que tenemos nosotros con esta materia, después de esto, de Mm, presentar ese Jesucristo histórico, ¿verdad? mm. Lleno de divinidad, de amor y pasión, y que realmente existió y era Dios hecho hombre caminando la tierra. Claro, por eso que en este tiempo lo importante es no tanto en la modernidad que de muchas
profundización, mucha teoría, pero hoy en día, aunque sea sencilla, la gente quiere ver, quiere experimentar, quiere tocar, como dice el apóstol Juan, a Jesucristo, pero a través de los creyentes. ¿Mm? Eh, por eso que una de las características de la posmodernidad es rechazo a la autoridad. ¿Mm? Antes eh, la iglesia tenía autoridad, los pastores, líderes, pero hoy en día, eh, si salimos con autoridad, muchos tienen un cierto rechazo, pero lo que tenemos que trabajar más con la empatía, ¿no? Con la empatía. Además, no podemos decir lo que digo yo es correcto, vos estás equivocado, que yo soy mejor persona, que vos sos un pecador, que no va ni siquiera a iglesia, no cree en Cristo, ¿no? No, no, no. Tenemos que eh, aceptar eh, que yo también soy pecador, yo también soy débil, tengo cierta debilidad, pero Cristo me salvó. ¿Mm? Por Cristo estoy delante de Dios, por Cristo oh, ¿mm? Puedo vivir la vida, ¿no? Esta verdad cristológica es la que puede llegar a transmitir y hacer que esta persona pueda conocer a Cristo, pero que el que predique, el líder que conoció a Cristo, como dice el apóstol Pablo, que allí en Damasco él conoció, vio a Cristo y después cambió totalmente su vida. Entonces, todas las cosas eh, lo tiró como estiércol, como basura, para tener a Cristo, ¿no? Entonces, y yo solamente predicaré, viviré, confesaré y conoceré solamente a Cristo crucificado. Entonces, hoy en día, miren que muchos no quieren conocer a Cristo. Después Ronald va a hablar de capítulo 1. Muchos rechazan, ¿saben por qué? Por los líderes, por la ética de los líderes, por la, ¿m? Que no eh, conllevan, ¿no? No acuerda entre lo que nosotros predicamos y lo que vivimos. Quieren ver la vida transformada, ¿no? Entonces, allí y además, con mucha humildad, tenemos que hablar de la gracia de Cristo, ¿no? Que no es que nosotros, como esta cristología ascendente, que Cristo, siendo buena persona, ¿no? Reconocido o bautizado por Dios, después vivió, predicó, enseñó, sanó, entonces murió en la cruz, entonces fue considerado como hijo de Dios. No, no, no. Sino que por gracia eh, Cristo vino en mi vida. Antes de venir en mi vida, Cristo hace 2000 años atrás vino para redimir al hombre caído. Entonces, claro, tenemos que hablar del mérito de Cristo, no de nosotros, ¿no? Y después tenemos que mostrar a Cristo con nuestra vida y que conozca a Cristo, llevarlo a Cristo, ¿no? Entonces, a veces, muchas veces, eh, miren que nosotros, eh, claro, queremos que todos miren al pastor. Aquí están pastores, yo también, pero miren que, como dice en Hebreo capítulo 12, tenemos que hacer que mire a Cristo, que conozca a Cristo, que tenga experiencia de Cristo. Nosotros llevamos a esa persona a Cristo. ¿Mm? Y que conozca. Por eso que eh, Hebreo 12:2 dice que miremos a Cristo, autor y consumador de nuestra fe, ¿no? Entonces, por esa razón, la cristología
descendente es la que enfatizamos la encarnación. No, no es una idea como la teología contemporánea, eh, ¿no? O que niega la encarnación, la neo-ortodoxa, que dice, sí, se encarnó, pero sí, que usa esa palabra, pero que no la creen, como que cree que pasó en la comunidad de fe de la iglesia primitiva. No, no, realmente es una verdad que eh, que fue profetizado continuamente en la Biblia y que él en su tiempo vino al mundo, vivió entre los hombres. Y en los evangelios da testimonio de esa verdad, muchísimos testigos, y que por esa verdad muchos apóstoles, todos los apóstoles fueron martirizados, murieron por esa verdad, ¿no? No, no fue por una idea, como dicen los neo-ortodoxos, los modernistas, ¿no? Que son juicio de valor, no, 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 sino que es verdad. Eso es lo que tenemos que hablar cuando hablamos de Cristo. ¿Eh? Entonces, a ver, Ronald, ¿podés exponer capítulo 1 ahora? Y después seguimos hablando oh, de estos temas cristológicos, pero avancemos con la exposición del capítulo 1. A ver, sí. mm, Sí, aquí está. A ver, creo en la importancia de estudiar cristología desde la cruz de Cristo. Miren que en este tiempo eh, se enfatiza mucho la cristología de la exaltación, de la exaltación. Cuando ustedes leen, van a ver que hay 4 pasos de la humillación en esa cristología descendente. A ver, ¿quién me podrá decir 4 pasos de la humillación? ¿Mm? A ver, lo que han estudiado cristología en bachillerato. 4 pasos sería, primero, la encarnación. Encarnación misma es una humillación para Cristo. ¿Mm? Encarnación, ya un teólogo dio este ejemplo. Supongamos que yo, para ayudar a cucarachas, ¿no? Yo soy hombre, ¿no? Pero yo me hago cucaracha. Yo me convierto en cucaracha. No es que simulo ser cucaracha, sino que yo me convierto en cucaracha. ¿Es una glorificación o es una humillación? A ver, Andrea, ¿qué te parece? ¿Te gustaría ser cucaracha? No, profesor, no me gustaría ser cucaracha. No, claro. No, claro. A ver, sí. A ver. Así que miren que Dios que creó el universo se convierte en una criatura. Ya es una humillación. Dios que creó o que es un ser infinito, es un ser eterno, se limitó, entró en la historia, esto, entró en el tiempo, ¿m? Y que se hizo igual a una criatura, también a una criatura caída, se identificó. Entonces, la primera humillación es la encarnación. Y después la segunda humillación es, miren que vivió en la pobreza, sufrió, ¿m? Conoció todos los dolores, tuvo que trabajar, no nació en un palacio. ¿Mm? Entonces, si me convierto en cucaracha, a mí me gustaría convertirme en cucaracha rey, emperador, entre todos los, o- entre toda la cucaracha, ¿no? A ver, Pastor Juan Martínez, ¿no? ¿No le gustaría ser emperador o rey entre toda la cucaracha, ¿no? Vivir en mejores condiciones, comer mejores comidas
que haya miles de servidores que le sirvan, ¿no? ¿Mm? Claro, uno por lo menos, uno diría, pensamiento humano sería eso, ¿no? Decir, ya Mm, que voy a ser cucaracha, por lo menos ser mm. rey, aunque sea. Claro, si yo me bajé tanto, claro, y bueno, si yo dejé tantas cosas, tanto privilegio, vieron que en Argentina hay jubilación de privilegio, ¿no? No sé si en Perú hay. Ay, si yo tengo jubilación de privilegio y de repente si viene y quiere sacar ese privilegio, no, por lo menos tengo que recibir, aunque no sea una jubilación de privilegio, pero un poquito mejor que otro, ¿sí o no? Pero Jesús nació en pesebre, Cristo nació en pesebre. No solamente se humilló encarnándose, sino que se humilló de tal manera que se convirtió en siervo entre los hombres. ¿Mm? Entonces, en Filipenses capítulo 2, ¿no? Nos habla, a ver, esta verdad cristológica, esa humillación, ¿no? Muy famosa. ¿Mm? A ver, vayan, eh, esa Filipenses capítulo 2, ¿no? A ver, alguien, ¿quién puede leer esa parte? ¿Mm? ¿Mm? Capítulo 2, Capítulo 2 versos 8. a ver, no, a partir del verso 5 lea. ¿Mm? Bien. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el ¿Mm? cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Claro, sino que ahí se también, sí, despojó a sí sí, mismo. sí, sí, a ver, espere. Entonces ahí en el verso 6 dice, claro, esta iglesia de Filipo, los hermanos filipenses estaban peleando entre ellos, había dos grupos, una división, entre Mm, las hermanas, después por cuestiones de las hermanas, las familias se han dividido, estaban en peleas, pero allí el apóstol Pablo, para solucionar este problema, miren que muchas veces en la iglesia predicamos éticas, cómo tienen que obrar, pero miren que hoy en día los hombres postmodernos no les gustan que le digan qué tiene que hacer, qué es lo que no tiene que hacer, ¿no? Uh, por esa razón, aquí en la Biblia el apóstol Pablo también habla de Cristo, habla de Cristo. ¿Quién es Cristo? Y meditando a Cristo, mirando a Cristo, entendiendo a Cristo, Cristo que obra en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, comienza a cambiar. Entonces aquí está diciendo en el verso 6, el cual siendo en forma de Dios, siendo Dios, está diciendo, siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo Dios, dejó, no quiso ser igual a Dios, sino que él no se aferró. Ahí está hablando de la encarnación como una humillación, como una humillación. A ver, eh, entonces, ¿qué hizo él? A ver, siga leyendo, Pastora Noemí. Sí, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. sí, Y ahí. estando en la condición de A hombre, ver, pare. Entonces, allí, ¿qué dice? Sino que despojó a sí mismo, se humilló, o se encarnó, se hizo como hombre, pero hombre, pero no como rey, es el rey, es el Mesías, pero vino como siervo. Por eso Jesús dijo, yo vine a servir y no he venido para ser servido. ¿Mm?
Miren que es Dios, creador, es el Dios glorioso, pero Él vino, se hizo, es como nosotros nos hacemos cucaracha, pero hacemos, nos convertimos en cucaracha como siervo de otro cucaracha. Y después otro cucaracha frente a nosotros nos burla, nos escupe, nos habla mal. ¿M? Miren, por eso está hablando esto en Filipenses, que él vino como siervo. ¿M? Sí. Y después en Isaías 53 habla del hombre de dolor, castigado, pero ese castigo que recibe como siervo sufriente, pero que no es porque él haya tenido un pecado, una culpa, sino por nuestras heridas, por nuestra culpa, él fue castigado y su castigo nos sanó. Allí en ese, digamos, profecía del siervo sufriente en Isaías 53, y por eso que cuando hay peleas, cuando nosotros en sí somos soberbios, ¿no? En sí todos somos egoístas, pero que miramos a Cristo, que mediten esto, que Él vino como siervo, ¿no? A ver, siga, siga, hermano. Sí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Sí, Por allí. lo cual, Sí, no, no, por eso aquí, primera humillación, ya le dije, es encarnación, ¿no? Segunda sí, humillación Sí, es hacerse siervo, vivir entre siervo. los hombres, pero en las condiciones más bajas, ¿no? Tercero, él él es dador de la ley. Él es creador que puso la ley, el orden del universo, pero que él se sometió debajo de la ley de los hombres. Entonces, eso también es una humillación. ¿M? Y después, la cuarta humillación es la muerte en la cruz. En la muerte en la cruz. ¿M? Así que por eso murió, se hizo obediente. ¿M? Fue el segundo Adán. ¿M? Claro, primer Adán falló, no fue obediente hasta la muerte, pero él fue obediente hasta la muerte, muerte en la cruz. Entonces, por eso que nosotros nos importa estudiar cristología desde la cruz de Cristo. Entonces, a los filipenses que estaban en división, en pelea, diciendo yo tengo razón, tú no tienes razón, nosotros somos superiores a ustedes, somos mejores que ustedes. Allí está hablando de Cristo, esto le toca conocer a Cristo y bueno, si Cristo, si fue así, yo también tendría que ser como Cristo, pero la cruz de Cristo. ¿M? Y después aquí habla de la exaltación, ¿no? De la exaltación, de la gloria. A ver, lea, hermana, sí. Lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sí, amén, amén. Así que Dios exaltó, entonces esa exaltación primero es que levantó, es decir, la resurrección. Después, tercero, es la ascensión, segundo, la ascensión, y tercero, señorío de Cristo, es Señor, le dio toda potestad para que toda rodilla se doble y que Él tiene soberanía sobre los cielos, la tierra, debajo de la tierra, que todo confiese que Jesucristo es el Señor, y después el cuarto es retorno de Cristo. Entonces, pero hoy en día
este mundo habla de Cristo, de la exaltación, pero miren que sin pasar por la cruz no puede haber exaltación. Como Cristo murió en la cruz, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte en la cruz, por lo cual Dios también le exaltó. Entonces nosotros también en esta vida eh, eh, lo que tenemos que vivir es la cruz de Cristo, no es Cristo muerto en la cruz, Cristo crucificado y después la resurrección, ¿no? ¿Mm? Por esa razón, eh, tenemos que estudiar Cristología desde la cruz de Cristo. A ver, Ronald, comience. Mm. Sí, pastor. Hermanos, buenas tardes, buenas noches, con los que están en otro país. Vamos, empecemos. Dice, creo en la importancia de estudiar Cristología desde la cruz de Cristo. A ver, siguiente, pastor. La importancia de estudiar Cristología, porque Cristo es el centro de toda verdad, ¿no? Es muy importante, ¿no? Para nosotros, hijos de Dios, ¿no? Es muy importante estudiar la Cristología porque es el centro de la verdad. O también podemos ahí aprender la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Es el eje de la fe cristiana, ¿no? Es nuestra fe fundamental, como decía el pastor, ¿no? Al inicio de la clase. Y también nos enseña, o es importante estudiar la Cristología, porque nos enseña quién es realmente nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es Jesús realmente? ¿No? Y muchas personas se preguntan, ¿no? ¿Quién es realmente Jesucristo? ¿No? Y miramos hoy en la actualidad, y hay muchos que no entienden, ¿no? ¿Quién es nuestro Señor? Y vamos a entender más adelante lo que Jesucristo confronta a sus discípulos, ¿no? Como habíamos hablado ayer en la clase, ¿no? Dice, nos permite leer la Biblia de forma cristocéntrica, ¿no? Estudiar la cristología, nosotros podemos tener una interpretación, ¿no? Bien centrada en Cristo, ¿no? No mirar a otro lado, ¿no? No entender de otra forma, porque hay muchas personas que predican la palabra de Dios, ¿no? Dándole otro sentido o otro significado. Dice, el ser humano se enfrenta a preguntas esenciales sobre el sentido de la vida, el origen y el destino, especialmente en un mundo marcado por el sufrimiento, la injusticia y el liderazgo corrupto. No, hay muchas personas que no entienden la verdad de Cristo, ¿no? ¿Quién es realmente? ¿Por qué? Porque hay muchos predicadores y muchos, como dice la palabra, no muchos falsos profetas, falsos evangelistas que predican, ¿no? Mal la palabra, ¿no? Y hay muchas que hacen confundir a las personas, ¿no? Que más claro enseñan mal y no enseñan la verdad, lo que Cristo dice en su palabra. Dice el siguiente punto, a lo largo de la historia han existido dudas sobre la realidad y la identidad de Cristo. Dice, el verdadero problema radica en la condición engañosa del corazón humano. Podemos ver lo que Jesucristo confrontó a sus discípulos, preguntándoles quién realmente era, ¿no? Ya lo hemos visto en la primera clase, ¿no? Y podemos ver ahí que sus discípulos y algunas personas pueden responder de diferentes maneras, ¿no? Algunos pueden decir que solamente es un hombre, o algunos hijo de María, ¿no? Un hombre común o moral, ¿no? Pero nosotros
como hijos de Dios, que conocemos la verdad, que tenemos, ¿no? La fe centrada en Cristo, podemos quedarnos, ¿no? Con lo que dice la palabra de Dios, con la respuesta de Pedro, ¿no? Podemos ver en la último punto lo que dice ahí. La fe cristiana afirma la declaración de Pedro como la verdadera central, como la verdad central. Jesucristo, Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿no? Esta es una respuesta que nosotros tenemos, ¿no? Y con eso nosotros nos podemos quedar, ¿no? Sellar en nuestro corazón y saber quién es realmente nuestro Señor Jesucristo. Siguiente, pastor. Dice, en el posmodernismo existe una crisis de fe hacia la meta narrativa de Jesús. Y esto es verdad, ¿no? Como hablábamos, ¿no? El posmodernismo no acepta la verdad de Cristo. Dice, ha generado una crisis de fe al rechazar las metanarrativas y la verdad absoluta, lo que ha llevado a cuestionar la persona y el mensaje de Jesucristo. Sin embargo, la pregunta que Jesús hizo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy? Yo, ¿no? Eso es lo que podemos ver nuevamente, ¿no? Lo que Jesucristo pregunta, ¿quién es realmente Él? Y esta pregunta está vigente, ¿no? En todas las personas hoy en día, ¿no? Algunos, por ejemplo, hay diferentes iglesias, ¿no? Doctrinas que predican, ¿no? De Jesucristo. Algunos, por ejemplo, miramos, ¿no? Ahora en la iglesia católica, más hablan de Jesucristo, ¿no? Hijo de María, ¿no? Eso es lo que podemos mirar, ¿no? Y ahí podemos ver lo que dice en Juan, eh, el cristianismo afirma que Cristo es la única fuente de verdad, lo cual resulta ofensivo para la mentalidad actual. Cuando uno enseñamos lo que realmente es Cristo, algunos no entienden, ¿no? Porque se quedan con su postura o con su ideología. Esto es lo que nosotros podemos ver en la actualidad. Y ahí podemos ver en Juan 14:6 lo que dice Jesucristo, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso es lo que nosotros, como verdaderos hijos de Dios, como verdaderos cristianos, debemos enseñar la verdad. Como decía el pastor Pablo, aunque sea sencilla, ¿no? Pero que sea verdad. Porque si nosotros enseñamos o desviamos de la palabra de Dios, entonces vamos a corrompir, ¿no? A la gente o a los que nosotros enseñamos o a la iglesia, ¿no? Sí, a ver, Ronald, ¿puedo Ahí como hacer dice, un comentario? Sí, puedo sí, hacer. pastor, sí, sí, Miren que sí. yo anteayer vi por YouTube un video que en Estados Unidos todas las mega iglesias como que están cayendo últimamente, ¿no? Cayendo, que la gente deja de congregar las iglesias porque ve que estas grandes iglesias, los pastores viven en grandes mansiones, son millonarios, andan con aviones, jet, eh, que andan con autos de lujos. Entonces, viendo eso, comienzan a dudar, porque es muy diferente Jesús histórico narrado en el Evangelio que la vida de los líderes. Miren que hoy en día también a los líderes políticos también critican mucho, tienen mucha duda, vieron mucho escepticismo, pero en la iglesia también pasa lo mismo. Entonces, hoy en día como que estas grandes iglesias como que no es moda
comienzan a bajar los participantes. Entonces antes congregaban 100.000 personas, pero ahora una iglesia que congregaba 200.000 personas, ahora dice que congrega solamente 8.000 y siguen bajando, ¿no? Entonces, hoy en día si nosotros decimos que Cristo es el camino, la verdad y la vida, si es verdad, quiere que vivamos. Si es ese Cristo, si predicamos, creemos que nosotros líderes también vivamos como vivió Cristo en el Evangelio. Y en el Evangelio Cristo que nos predicó es Cristo crucificado, Cristo que se humilló, se encarnó, vivió como siervo, no vino a vivir como reyes, ¿no? No habló de la gloria. Por esa razón que Martín Lutero, cuando hizo la reforma, criticó a la Iglesia Católica por predicar a Cristo glorificado, la gloria de Cristo. Querían ver cómo la Iglesia dominaba la parte espiritual, pero también secular, teniendo muchas tierras, grandes edificios, iglesias elegantes, eh, lujosas, los obispos, papas, ¿no? Cardenales viviendo allí como reyes. Entonces ahí Martín Lutero, que tenemos que rescatar a Cristo crucificado, ¿no? Entonces, hoy en día la gente quiere ver eso, quiere ver para conocer a Cristo, que realmente es verdad, es verdad. Así que eh, eh, hoy en día, muy lamentable, ¿no? Que el Evangelio se debilite también en Europa, Estados Unidos, en Canadá, Australia, todos esos países que fueron muy cristianos. Había grandes iglesias, pero últimamente están totalmente vacías. Pero es por esa razón que la gente ahora quieren ver, quieren ver líderes entregados a esa verdad, morir por esa verdad, ¿no? De Cristo. Por eso que cuando había algún problema, el apóstol Pablo en sus cartas presenta a Cristo. ¿Mm? Y después dice, en la iglesia de Corinto, cuando había mucha pelea, confusión, ¿Mm? Lo primero que el apóstol Pablo habla de Cristo habló de Cristo que crucificado. Yo predicaré solamente a Cristo crucificado. Eso es lo que está hablando a la iglesia de Corinto, que capítulo 2 dice así en 1 Corintios: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Claro, no un grande tratado de cristología, ¿no? Que realmente yo tengo en mi biblioteca un montón de libros, no son 500 páginas, 1.000 páginas, no. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado, ¿no? Hablar de Cristo crucificado y que no grandes palabras, ¿no? Sino que realmente todos los apóstoles, miren que después le muestro un video cortito que habla de todos los apóstoles que vivieron como Cristo crucificado y murieron martirizados, también el apóstol Pablo, ¿no? Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo y a este crucificado. ¿Mm? Claro, para la cruz, para los judíos es un tropiezo, para los griegos es una burla, pero él dice, es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría de Dios. Dios cambia a la persona a través de Cristo crucificado. ¿Mm? ¿Está bien? Siga Ronald, si
Siga, Ronald, siga. Muy bien, Ronald. Sí. Sí, Sí. bastante. Mm. Dice el punto, rechazar a Cristo no es solo un asunto intelectual, sino una crisis moral con implicaciones eternas. Pues aceptar o rechazar a Jesús define el destino y el sentido de la vida humana, ¿no? Podemos ver que el posmodernismo no rechaza la verdad, pues, ¿no? Este versículo de Juan 14:4, esta explicación el posmodernismo le tiene como una verdad subjetiva y contextual, o sea, cree lo que a su manera, ¿no? Como él quiere creer. Amén. Cristo reclama en su palabra ser una fuente de verdad absoluta. La respuesta verdadera debe proceder de la revelación especial del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, ¿no? Dios, Jesucristo ya existía, ¿no? Y el Antiguo Testamento nos habla de Jesucristo también. Y el Nuevo Testamento. La fe tiene que ver en creer en el mundo invisible de Dios. Rechazar la verdad es no entender su obra correcta. Está hablando de Jesucristo, ¿no? Cuando nosotros rechazamos la verdad es porque no entendemos lo que Jesucristo hizo en la cruz. Es no entender su persona y peor, dice aún, no someter nuestra vida a su señorío y gobierno. Es lo que hace el posmodernismo, ¿no? Y muchas veces, ¿no? En la actualidad nosotros podemos ver que muchas veces predican y se ve, ¿no? Como decía el pastor en internet, se ve que solamente predican de bendiciones, ¿no? De prosperidad, ¿no? Y a veces, muchas veces no queremos someternos a una vida de lo que Jesucristo manda en su palabra, de cómo nosotros podemos vivir como cristianos, ¿no? Pasamos al siguiente, pastor. Las grandes verdades sobre la persona, obra y gobierno de Cristo a favor de la humanidad, contenidos en las Escrituras. Ahí podemos ver los versículos donde dice Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, ¿no? La respuesta de Pedro, ¿no? Ahí Cristo como verdad absoluta. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Estas son las grandes verdades, ¿no? Sobre la persona de Cristo. Su obra, su gobierno, ¿no? A favor de la humanidad. Cristo y el sentido de la vida. Juan 1:4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿No? Podemos ver en el versículo de Juan capítulo 1 y 4. Rechazo y decisión. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿No? Estas son las grandes verdades sobre la persona de Cristo que nos enseña la palabra de Dios, ¿no? En Juan 3:18. Siguiente, pastor. Definiciones generales de Cristología. Cristología del griego, dice ahí Cristos, que significa el elegido. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Es la rama de la teología cristiana que estudia la persona, obra y gobierno de Jesucristo. Proviene del término griego Cristos, que significa el elegido o Mesías, y afirma que Jesús de Nazaret es el Cristo, centro de la fe cristiana y punto de partida de toda reflexión teológica. Eso es lo que nosotros debemos entender bien, ¿no? Y comprender.
estudiando la cristología. La cristología responde al clamor humano al mostrar cómo Dios actúa en Cristo para restaurar la relación entre Dios y el hombre, revelándose de manera plena en las escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento. Su estudio es esencial porque la fe cristiana se sostiene o se debilita según lo que se cree acerca de quién es Jesús y lo que Él hizo por la humanidad. No, nosotros, acá dice, su estudio es esencial porque la fe cristiana se sostiene o se debilita según lo que se crea acerca de quién es Jesús, ¿no? Si nosotros conocemos la verdad, ¿no? Como dice su palabra, ¿no? No nos van a poder engañar otros, ¿no? Lo que predican a su manera, ¿no? Los que no conocen realmente de Jesucristo. Porque acá en la ciudad, ¿no? Donde estoy viviendo ahora, acá en la ciudad de Nauta, hay muchas iglesias pequeñas, ¿no? Que a veces se ve que solo predican de la prosperidad, ¿no? Del beneficio, la economía, ¿no? Y eso nosotros podemos analizar también, ¿no? Quizás en otros lugares también. Pero nosotros, si conocemos de Cristo, pues vamos a centrarnos en lo que hizo Cristo en la cruz. Esto es lo que enseña la cristología, ¿no? Seguir la cruz de Cristo. Una cristología bíblica evita, dice, distorsiones doctrinales y ayuda a comprender tanto la salvación personal como la restauración integral de la creación. Salva al ser humano del pecado, gobierna su iglesia y guía al creyente en su proceso de santificación. Razones por el cual insistimos en estudiar cristología en los tiempos que nos toca vivir. ¿Cuáles son las razones? Desde una perspectiva teológica, la sistematización y su reflexión es para adquirir las implicaciones necesarias para la fe, ¿no? Eso es para que nosotros podamos tener una base, ¿no? Centrada en Cristo. El sentido restringido de la cristología es entender por medio de la fe la relación de nuestra vida en Cristo para la salvación de nuestros pecados y su gobierno sobre la iglesia. Cristo también nos invita a nosotros, ¿no? A vivir como Él vivió, ¿no? Nos invita a tener ese sacrificio. Como recuerdo, ¿no? Un hermano que dijo, no sé, de acá de la clase, cuando más difícil, ¿no? Más mejor. Eso es la ideología o el pensamiento que tiene, ¿no? En el seminario Tirano. Siguiente, pastor. Formas de hacer y entender cristología. Hay 3 puntos que forman, ¿no? De entender la cristología. La cristología ontológica. Ontológica. O alta. Es ontológica. Sí. O alta. Estudia a Cristo desde su divinidad, viendo a Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre. Aparte de arriba, para comprender su preexistencia y naturaleza divina. La cristología ontológica estudia desde la parte de arriba, ¿no? Para comprender su preexistencia y naturaleza divina, enfocándose en el misterio de la encarnación. ¿Cuál es su riesgo? Su riesgo es confundir o fusionar demasiado lo divino y lo humano, perdiendo la distinción de sus dos naturalezas. La cristología antropológica baja estudia a Cristo desde su humanidad y su obra
salvífica, partiendo desde abajo, para comprender su acción histórica y concreta a favor de la humanidad. ¿Cuál es su riesgo? Su riesgo es exagerar la divinización de lo humano o reducir a Jesús a solo un ser histórico, olvidando su divinidad y unidad con Dios. La cristología desde la cruz estudia a Jesús como verdadero Dios y verdadero hombre, enfocándose en su muerte redentora. La cruz revela la cercanía de Dios con la humanidad, mostrando perdón, justificación y santificación, y sirve como punto central para comprender la obra de Cristo y nuestra relación con la Trinidad. Este es lo que acá también he usado el versículo que decía Pablo, ¿no? Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, dice, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. De las tres maneras de hacer cristología surgen muchas maneras de expresar la teología acerca de Cristo, dice. Este es lo que podía anotar. Cristología ortodoxa, representación de los dos concilios. Cristología neo-ortodoxa, reacción a la ortodoxia. Cristología liberal, desmitologización del Cristo de la fe. Cristología de la liberación para los pobres de Latinoamérica. Estas son las tres maneras de hacer cristología. Dicen, surgen muchas maneras de expresar la teología acerca del Cristo. Cristología posmoderna, dice, funcional, experiencia religiosa, aceptar a Cristo en el corazón, prosperidad como hijo de rey e igualdad de género, liberación femenina, etc. Siguiente, pastor. Para terminar la lección 1, ¿por qué es importante estudiar la cristología, no? Desde la cruz de Cristo. Estudiar la doctrina de Cristo es fundamental porque Jesús es la plenitud de la revelación de Dios, centro de la historia y del mundo, y fundamento de la fe y de la iglesia. Toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, anticipa y explica a Cristo, quien se hace humano, vive, muere en la cruz y resucita para redimir a la humanidad. Conocer a Cristo no es solo aprender solo sobre Él, sino experimentarlo personalmente en la fe, creciendo en su gracia y conocimiento, viviendo una vida ética y santa y cumpliendo la misión de ser luz y sal en el mundo. Su existencia histórica está ampliamente documentada y solo a través de la cruz podemos comprender plenamente su vida y obra y su revelación de Dios para nuestra salvación. Lo que dijo Pablo, ¿no? Que solamente por medio de la cruz podemos conocer de Cristo. Bueno, hermanos, gracias, pastor. Bien, bien. Gracias, Ronald. Un aplauso a Ronald, sí, por su trabajo, también su exposición. A ver, ¿tienen alguna pregunta o que quieran hacer de lo que vimos hoy? Mm. Sí, miren esta parte de forma de hacer cristología, pero allí la cristología liberal yo hablé de la demitologización, ya hablé de Rudolf
Bullman, es el que habló de demitologización, porque ellos usan más la razón que la fe. Entonces, querer entender el Evangelio a Cristo a través de la razón, entonces tenía que sacar y depurar toda parte mitológica. Entonces ellos dicen, ¿la encarnación cómo? Entonces debe ser un mito. La resurrección también. Claro, el Jesús histórico es el Jesús que nació, creció, se convirtió en profeta y después que murió en la cruz. Pero que la resurrección ocurrió en la comunidad de fe, ese querigma, ese núcleo del Evangelio que comenzó a crecer en la comunidad de fe. Y bueno, eso entendemos como la resurrección. ¿Mm? La resurrección. Entonces, es postura liberal, racionalista, y después neo-ortodoxa, ya le dije, de Calvar. Ellos reconocen, eh, hablan de la encarnación, de la resurrección, pero que ellos no lo creen históricamente. ¿Mm? No lo creen históricamente. Después, Cristología de la Liberación viene de la teología de la liberación, como que en América Latina eh, comenzó a hablar de esta teología de la liberación, Cristo liberador, que Cristo libera de la atadura, de la pobreza, de la estructura de injusticia, que como que Cristo político, ¿no? Entonces, que en el Evangelio encuentra a Cristo como que se puso a favor de los pobres, de los marginados, y que se enfrenta hacia los poderosos, autoridades religiosas, las autoridades políticas que fueron los soldados romanos, los gobernadores. Entonces, de allí que muere en la cruz. ¿Mm? Pero, sin embargo, que murió, pero que no murió, sino que comenzó a haber seguidores que a través de la iglesia intenta cambiar esta estructura de injusticia y de pobreza. Esa es la que habla de Cristología de la liberación, pero todo estaría mal, ¿no? Y también Cristología posmoderna, que el único que le interesa ver lo que yo siento, la experiencia mística, religiosa, las emociones, a ver, Cristo en mi corazón, después la prosperidad, estar bien, vivir bien, sentirme bien, que todo no vaya bien económicamente, que nos traiga crecimiento económico o algún éxito, ¿no? Después que, sí, Cristo que libera de todo machismo, igualdad de género, que también cristología posmoderna, que Jesús amó a Lázaro, no sé si eran homosexuales, ¿no? Comienza a hablar de Cristo como que amaba a los hombres, que era homosexual, ¿no? Entonces todo eso estaría mal. A ver, Alejandro, que levantaste la mano, ¿qué quiere hablar? Sí. Sí, pastor, buenas noches Mm, con todos mm, los mm, compañeros. mm, Yo quería que su apreciación respecto a los libros que estaba mencionando, o mejor dicho, a los autores, ¿no? mm, Como teólogos liberales. Por aquí hay algunos que le dan más espacio, más crédito, más mención de que hay que partir de esas posturas de esos autores alemanes, por ejemplo. mm. Entonces, ¿cuál es su punto de vista al respecto? No, no, claro. Miren que Alemania, Europa, que fueron países muy
cristianizados, pero la apostasía comenzó en las universidades. Claro, ahora también en Estados Unidos, los seminarios, ¿no? Confesionales no hay problema, enseñan la verdad de la Biblia, Cristo revelado en los evangelios, pero los seminarios, después cuando se transforma en universidades, la universidad tiene que estudiar con método científico y racional. Entonces, se transforma en carreras teológicas. Entonces, allí los títulos universitarios reciben cuando estudian científicamente. Por esa razón, vieron que estudia licenciatura, máster y después hace doctorado, pero se le dice PhD, doctor en filosofía, y quiere decir que no es doctor en teología. En seminario da título de doctor en teología o doctor en ministerio pastoral, ¿no? Pero el grado máximo es doctor en teología, ¿no? Pero en universidades estudia carrera de teología, pero le da título de doctor en filosofía. ¿Ve por qué? Tiene que ser científica. Entonces, uno cuando desarrolla una teología bíblica ya no puede ser aprobado. Tiene que ser racional y, y científica, ¿no? Entonces, por esa razón, a partir del siglo XVII, que en las universidades, que antes fueron seminarios donde preparaban líderes, pastores, luego se transformaron en universidades. Entonces, en esas universidades, los profesores que enseñaban comenzaron a desarrollar una teología moderna. ¿Mm? De ahí que la interpretación cristológica era racionalista. Entonces, eh, mm, ya le dije que Schleiermacher, el padre de la teología moderna, el profesor de la Universidad de Halle en Alemania, él decía, ¿no? Comenzó a enseñar un Cristo como panteísta, ¿no? Panteísta, pero que es hombre, pero que Dios eligió, como es Mesías, Dios eligió, por eso él habla de que antes la religión tendría que ser en sentimiento, ¿no? Entonces, ahora hay muchos hijos del Schleiermacher, porque todo sentimiento, emociones, ¿no? Entonces, que lo infinito en lo finito. Y claro, esa filosofía panteística aplicada en la teología dice lo infinito, lo divino en lo finito, en el hombre. Entonces Jesús eh, es hombre, pero que lo infinito, lo divino entró en él y él fue bautizado en el bautismo, vieron que descendió el Espíritu Santo como paloma, entonces ahí que fue reconocido como el Mesías y que ese destino mesiánico, él en obediencia llegó a ser declarado como hijo de Dios. Esa teología ascendente, ¿no? Entonces, pero reconoce como hombre, nada más. Niega la divinidad. Pero después Ritschl, otro teólogo alemán, dice, no, Jesús fue un hombre totalmente moral, un maestro ético, y vivió tal como él enseñó, un gran maestro que vino a perfeccionar la ética. Entonces, son todas teología reduccionista, ¿no? Entonces, Ritschl, Harnack, después, dentro de esa teología liberal, aparece Calvar,
vuelve a la ortodoxia, pero neo-ortodoxo, porque es ortodoxo, pero racionalista. Entonces, explica la encarnación, la resurrección, la ascensión, pero en forma racionalista y no desde la fe. Y por esa razón no reconoce ni la encarnación ni la resurrección, ¿no? Desde la universidad, desde la universidad. Por esa razón, como los profesores que enseñan, los alumnos que salen son pastores y bueno, no salen, no tiene fe y que cómo la iglesia va a poder transmitir la fe. Tampoco el Espíritu Santo va a acompañar en esas iglesias racionalistas, humanistas, ¿no? Humanistas. Y eso también pasó no solamente en Europa, sino comenzó a crecer en Estados Unidos, Canadá, diferentes países cristianos. Por eso que hoy en día Europa, Estados Unidos, cada vez retrocede más las iglesias y el cristianismo, ¿no? Mm. Por eso, ojo, América Latina también, tengamos cuidado de esas cristologías como que desde temprana edad había falso profeta, falso maestro, como dice el apóstol Juan, que tiene otro espíritu, que, ¿m? que enseña eh, otro Cristo, ¿no? Otro Cristo. Nosotros tenemos que enseñar Cristo desde la cruz. ¿Por qué vino Cristo? Para redimir a los hombres. No, no, como el teología de la liberación, para salvar de la pobreza, ¿no? A la humanidad. Y que Cristo vino para ser el mediador, vino para ser sacrificado en la cruz para perdonar los pecados de los hombres. Entonces, el motivo de la encarnación, ¿por qué? No, no, claro, para Richard sería que, miren que aquí, esto nosotros ya lo hemos visto, ¿no? A ver, ahora vamos a ver, ¿por qué se encarnó Cristo? Claro, no, no es, como dice Richard, para mostrar el hombre perfecto, un hombre éticamente moral, no. Sí, aquí motivo de la encarnación es por causa del pecado de la humanidad. Es para la restitución de los pecados de la humanidad, para perdonar, restituir al hombre de su pecado y levantar al hombre. Por eso que la justificación, la santificación y la glorificación, ¿no? Por eso que porque hay una necesidad de salvar a la humanidad caída. Entonces, Él vino como sacrificio por el pecado del hombre y la formación de la nueva humanidad. Entonces, única teología válida, cristología válida es cristología desde la cruz, desde la cruz. ¿Está bien? Eh, eh, ¿Pude explicar la pregunta? ¿Mm? Sí, después, a ver, entonces Pablo, a ver, que capítulo 2. Faltas 5 minutos. A ver, Pablo, comience. Esta parte de capítulo 2, nosotros en este tiempo de posmoderno tenemos que concentrar a Jesús presentado en los evangelios. En Mateo presenta a Cristo prometido, que vino como rey de los judíos, no solamente de los judíos, sino de todos los hombres, y el clímax estaría la cruz,
allí en Mateo también, ¿no? Entonces, toda la narración va hacia la cruz y después en la cruz Cristo muere, pero que después resucita, ¿no? Y después Marcos presenta a Jesucristo como siervo y después en Lucas, para los gentiles, presenta a Cristo como hombre, como hombre histórico que vivió entre los hombres, pero que allí en la cruz los hombres que acompañaron vieron y confesaron que es hijo de Dios, hijo de Dios. Entonces, en todos los evangelios habla de Jesús prometido en el Antiguo Testamento, que en su tiempo Cristo vino, se encarnó, vivió entre los hombres y que allí continuamente hay confesión de que es hijo de Dios. El hijo de Dios sería Dios, ¿no? Dios, el Mesías, pero que este Mesías no es que vino como rey en gloria, sino que vivió como siervo, o vino a servir, rescatar y morir por los pecadores y que justamente murió en la cruz para perdonar los pecados de los hombres. ¿Mm? ¿Está bien? A ver, Pablo, ¿dónde está Pablo? Sí, sí, a ver. Pastor, bueno, no, nos queda poco Sí. tiempo, pastor. Mm. Sinceramente, Sí, sí, comience y bueno, después terminamos. Seguimos la semana que viene. Sí. bueno, Mm. muy bien. Capítulo 2, profecías mesiánicas y su cumplimiento, ¿no? Nosotros sabemos que en el capítulo 2 del libro nos menciona, quiero ubicar un ratito, pastor, por favor. Cristo en la historia de los evangelios, dice, ¿no? Un momento, pastor. Sí, miren que Pablo, semana que viene tenés que hacer de nuevo porque ese no es el tema del manual. ¿Mm? Sí, Sí, mm. pastor, eso quería pedirle, por favor. Claro, ¿Me sí, puede hagamos dar la semana que viene porque una segunda oportunidad y sí, lo hago mm, como que corresponde? sí, Por favor. lo haga Ya, bien. pastor. Sí, porque el segundo capítulo, el tema es creo en Jesús en el Evangelio, ¿no? Creo en Jesucristo en el Evangelio. ¿Mm? Entonces, miren que teología de la liberación habla de Cristo o político, liberador de la pobreza, de la injusticia, pero el Evangelio no está hablando de eso. ¿Mm? Así que la semana que viene vamos a ver ese tema. Creo en Jesucristo revelado en los evangelios, en los evangelios. Y después interpretado en las cartas, en la carta Paulina y Juanina, ¿no? ¿Mm? Está bien, entonces hacemos una oración y terminamos hoy la clase. Ustedes sigan haciendo las tareas. ¿Mm? Y que miren que nosotros no tenemos 3 meses de estudio, sino como tenemos solamente un mes, tienen que hacer eh, desde ahora los trabajos y también, eh, claro, los que exponen también tendrían que ya hacer las tareas de exposición, entregar PowerPoint la semana que viene y le anuncio que el lunes que viene no vamos a tener clase. ¿Está bien?